Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa Conociendo la Palabra de Dios, con Alex Collazo. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Salmos 111, versículo 10. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alex Collazo. Con un gusto y con un gran gozo, damos gloria a Dios de que nos da la oportunidad de seguir estudiando este libro que se llama Los Misterios de la Providencia, de John Flavel. Este libro nos está ayudando a entender cómo en cada día de nuestras vidas como creyentes y no creyentes, aunque no lo queramos aceptar, la providencia de Dios actúa en nosotros. Vamos a comenzar de una manera rápida, entrando en materia, con una pequeña oración. Señor, te damos gracias por la vida que nos estás permitiendo tener en este momento para compartir más de tu palabra a todos aquellos que lo necesitan, que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de nosotros y que aquellos corazones que están en busca de ti, Señor, te encuentren y se den cuenta cada día más del poder de tu providencia en sus vidas, Señor, que más corazones se inclinen ante ti, que más corazones de piedra se vuelvan corazones de carne y que más personas se vuelvan a un buen camino, Padre, a través de este mensaje. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El placer y el beneficio que se obtienen de contemplar lo que Dios hace en la providencia. Ahora debemos poner frente a todos nosotros el gran placer de andar con Dios y de fijarnos diariamente en sus providencias. Por todo este medio, nosotros podemos disfrutar un íntimo compañerismo con Dios día tras día, en primer lugar. El Salmo 104 es una meditación sobre las obras de la providencia. El salmista dice: «Dulce será mi meditación en él», en el versículo 34. La comunión se compone de dos cosas. Primero, Dios dándose a conocer a nuestras almas. Y segundo, nuestra alma respondiendo a Dios. El efecto de esta comunión se manifiesta en 4 maneras. La primera es que, tal como Jacob y los demás santos de los tiempos antiguos, llegamos a sentir que no merecemos la más mínima de las misericordias y la verdad que Dios nos ha mostrado. Somos llevados a decir muchas veces, como en Génesis 32:10, «Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo». Así nos sentimos en muchas ocasiones. En segundo lugar, nuestro amor para con Dios se incrementa cuando recordamos sus misericordias. Y cada persona ama las misericordias de Dios, pero un santo ama al Dios de las misericordias, más que simplemente a las misericordias o al favor de Dios, se pudiera decir. En tercer lugar, la comunión con Dios, que es producida al meditar en sus providencias, hace que el alma mantenga una continua vigilancia para no pecar en contra de Dios. Y en cuarto lugar, la comunión hace que sea fácil obedecer y servir al Señor. David y Josafat encontraron que esto es muy cierto en el Salmo 116, el versículo 12, y en 2 de Corintios, en el capítulo 17, del versículo 5 al 6. Entonces, nosotros podemos ver la maravillosa comunión que el alma puede tener con Dios, que podemos tener con Dios estudiando sus providencias, o también cuando andamos en esta manera con Él. Cuando tales efectos como estos son producidos en nuestro corazón, el Señor dirá: «Los favores con los cuales usted le he beneficiado han sido bien otorgados». Dios se regocija de hacernos bien para siempre. Una gran parte del placer en la vida cristiana proviene de considerar lo que Dios hace en la providencia. Grandes son las obras de Jehová. Buscadlas de todos los que las quieren. Buscadas de todos los que las quieren, dice Salmo 111:2. Entonces, dignas de meditarse por cuantos en ellas se complacen. Vamos a ver cómo los diferentes aspectos del carácter de Dios trabajan juntos en la providencia. A veces puede parecer que se oponen entre sí, pero por fin siempre se encuentran. La misericordia y la verdad se encontraron
la justicia y la paz se besaron, dice Salmos 85:10. Estas palabras se refieren al regreso de Israel de la cautividad babilónica. La verdad y la justicia de Dios en la promesa hecha 70 años antes parecía muy lejos de la experiencia de misericordia y paz, la cual Israel encontró cuando salió de la cautividad. La promesa hecha tantos años antes y su cumplimiento 70 años después son descritas como dos amigas que ahora sonríen y se besan al encontrarse después de una larga ausencia. Cada vez que las promesas de Dios y los eventos que fueron prometidos se encuentran entre sí, son abrazados gozosamente por el pueblo creyente. También frecuentemente al mirar las obras de la providencia, podemos ver nuestras propias oraciones y esperanzas creciendo nuevamente como si se levantaran de los muertos. Dios retrasa la respuesta a nuestras oraciones y nosotros decimos, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová, dice Lamentaciones 3:18. Pero, cuán llenos de consuelo somos cuando esas oraciones son contestadas, cuando habíamos perdido toda esperanza de recibir respuesta alguna en ellas. Las vidas de Job, de Jacob y de David muestran cómo es que a veces habían perdido toda esperanza de vida, pero después de la extraña e inesperada obra de la providencia, vivieron para ver recuperadas sus esperanzas y su consuelo, como si se hubieran levantado de los muertos. Cuán grandes bendiciones nos ha traído la providencia de aquellas cosas, las cuales pensamos que nos traerían la ruina o la miseria. José no se imaginaba, por ejemplo, que su venta como esclavo en Egipto resultaría en su bendición, en su beneficio. Y sin embargo, vivió para ver un propósito bueno en ello. Lo podemos ver en Génesis 45:5. ¿Cuántas veces hemos sido obligados a decir igual como David? Bueno es haber sido afligido, o sea, que todo valió la pena. Al principio, nuestra reacción ante los problemas es un suspiro o son lágrimas a veces, y más tarde los vemos con gozo y bendecimos a Dios por todo ello. Cuán inmenso es el consuelo para una persona que ve nada más que mal en sí mismo, ver al mismo tiempo también en cuánta estima le tiene Dios a pesar de todo este mal que existe en él. Mientras que la providencia le cuida, siempre nosotros vemos que la bondad y la misericordia divinas nos sigue todos los días de nuestra vida, lo dice Salmos 23:6. Otras personas buscan el bien y éste se aleja de ellos, pero la bondad y la misericordia siguen al pueblo de Dios y ellos no pueden impedirlo. Aunque a veces nosotros pecamos y nos desviamos del camino recto, aún así, para el pueblo de Dios esto sigue siendo un tesoro. Y dice Job 36:7, y no apartará de los justos sus ojos. ¿Qué puede darnos más gozo y consuelo en este mundo que el conocimiento de que todas las cosas que nos suceden nos ayudan en nuestro camino hacia el cielo? No importa cuánto parezca que los vientos y la marea están en contra nuestra. No hay nada más cierto que el hecho de que nos llevan cada vez más cerca de Dios y nos hace cada vez más aptos para la gloria. Entonces, estudiar lo que Dios hace en la providencia corregirá también la incredulidad natural de nuestros corazones. Hay una incredulidad natural en los mejores corazones, la cual es incrementada cuando pensamos equivocadamente acerca de las obras de la providencia. Somos tentados a decir, igual que el salmista en Salmos 73:12, «He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza». Imagínense, ¿cuántas veces nosotros hemos dicho eso también? Porque es que a aquel le va tan bien y no se porta bien. Pero si somos cuidadosos en observar la manera en que Dios castiga a los hombres malvados, algunos de ellos en este mundo y todos ellos en el mundo venidero, serán pues enfrentados con las consecuencias de sus actos. Nuestra fe será confirmada plenamente para todos los que realmente creemos en la providencia de Dios. Aquellas providencias las cuales muestran la sabiduría, el poder, el amor
y la fidelidad de Dios en preservar y librar a su pueblo de todos sus peligros, de todos los temores y de todas las dificultades. Todo esto es muy claro. El Señor se manifiesta a su pueblo por medio de todas estas cosas. Pensemos en nuestras propias experiencias y vamos a hacernos esta pregunta a nosotros mismos. ¿Quién suplió todas mis necesidades en los tiempos difíciles? ¿Acaso no fue el Señor? Dice Salmo 111:5. Ha dado alimento a los que le temen, y para siempre se acordará de su pacto. ¿Cómo es que nosotros a veces hemos vivido a través de tantos peligros, de tantas enfermedades y accidentes? No hay duda alguna de que Dios estaba presente en todas estas cosas y solo por nuestro cuidado hemos sido preservados. La mano de Dios también se ve claramente en las respuestas a nuestras oraciones. Dice Salmos 34, versículo 4 al 6, «Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias». ¿No hemos descubierto la mano de Dios guiando y dirigiendo nuestros caminos a fin de que bendiciones que nosotros nunca nos imaginamos nos fueron otorgadas en su momento o nos siguen siendo otorgadas? El pueblo de Dios le es muy querido a Él y Él hace todas las cosas a favor de ellos. Lo recordamos nuevamente en Salmos 57:2, perdón. Llevar un registro de lo que la providencia ha hecho será un apoyo real en los tiempos difíciles en el futuro. Es mucho más fácil para la fe viajar por un camino muy conocido que trazar un camino nuevo donde no puede ver ni un paso adelante, se pudiera decir. El acto de la fe cuando por primera vez confiamos en Cristo fue el más difícil, ya que no conocíamos nada, éramos nuevos en esta nueva vida. Todos los actos después de ellos de la fe son hechos más fáciles por nuestras primeras experiencias. Cuando llegamos a un tiempo de problemas nuevos, es de gran ayuda poder decir, esta no es la primera vez que he estado en estas dificultades y he salido bien librado antes. Cuando los discípulos no tuvieron pan, Cristo les tuvo que recordar de los milagros que Él hizo anteriormente. Lo podemos leer en Mateo 16, versículo 8 al 11. Les llamó hombres de poca fe, porque deberían haber confiado en Dios después de haber sido testigos de su poder en el pasado. Hay dos maneras en que mostramos nuestra incredulidad. En primer lugar, dudamos del poder de Dios y segundo, dudamos de su voluntad para ayudarnos. El pueblo de Israel pensó que algunas cosas les serían imposibles a Dios. ¿Podríamos poner mesa? ¿Podrá poner mesa en el desierto? ¿O podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Decían en aquellos tiempos Israel en el Salmo 78, versículo 19 y 20. Porque nosotros no vemos la forma en que el alivio vendrá. Pensamos a veces que no podemos esperar nada. Pero todos estos razonamientos de la incredulidad son vencidos si solo pensamos en nuestras anteriores experiencias. Dios nos ha ayudado, entonces puede ayudarnos ahora. Y tiene el mismo poder y la misma capacidad que siempre ha tenido, porque Él jamás cambiará. La incredulidad también cuestiona si Dios será misericordioso ahora, aunque lo ha sido en el pasado. David y Pablo razonaron relacionando lo que Dios había hecho antes a lo que haría ahora. ¿Cuál cuestionamiento puede haber ahora después de tantas y continuas pruebas en el pasado de la bondad de Dios? Tantas muestras de su bondad. La incredulidad pudiera decir, ¿cómo puede una criatura tan mala y pecaminosa como yo esperar que Dios haga tal o cual cosa por mí? Pudiéramos contestar a esto que la misericordia de Dios me apareció primero cuando era peor de lo que soy ahora. Por lo tanto, aún esperaré que su bondad continúe conmigo aunque no lo merezca. Dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces recordar las providencias pasadas será una fuente continua de alabanza y agradecimiento, el cual es el trabajo de los ángeles en el cielo y la parte más placentera de nuestras vidas en la tierra.
Se dice del antiguo pueblo de Dios: bien pronto olvidaron sus obras, dice Salmos 106:3. Aunque la providencia les alimentó en una manera sorprendente en el desierto, ellos no le dieron a Dios la alabanza que él merecía. David se esforzaba con toda su fuerza para agradecer y bendecir a Dios por todas sus misericordias para con él. Dice Salmos 103, versículo 1 y 2: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguna de sus bendiciones, ninguno de sus beneficios. No es tanto las bendiciones que la providencia nos da como la bondad y la benignidad de Dios en dárnosla, lo que debería ocupar a la persona agradecida en su alabanza. David dice: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Salmo 63:3. Dar vida y preservarla son actos preciosos de la providencia. Pero la gracia que le motiva a Dios a hacer todo esto es mucho mejor que las dádivas mismas. Recibimos misericordias cada día y ellas son una gran razón para estar agradecidos. Dice Salmos 68:19: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. La ternura de la misericordia divina es manifestada en su providencia. Nos dice Salmos 103:13: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Sus profundas emociones al consolar a su pueblo son como las de la madre que consuela a su bebé, dice Isaías 49:15. Y entonces, postrarnos ante sus pies maravillados por la manera tierna en la que Él se humilla al colocarse a un nivel tan bajo en sus tratos con nosotros, es una cosa de grande gozo para nosotros. El cuidado en observar la providencia divina nos hará que Cristo sea cada vez más precioso a nuestras almas. Es por medio de Cristo que todas las misericordias divinas fluyen hacia nosotros y que toda la alabanza de nosotros regresa a Dios. Todas las cosas son nuestras porque nosotros le pertenecemos a Él, dice 1 Corintios 3, 21 al 23. Todas las bendiciones que poseemos, tanto en esta vida como las misericordias espirituales y eternas, nos han sido compradas por la sangre de Cristo. Debemos recordar siempre eso. Por su muerte, Cristo nos restaura todas las cosas que el pecado nos había robado. Con Cristo, Dios nos da libremente todas las cosas, la salvación misma y todas las cosas necesarias para llevarnos a ella. Nos recuerda eso Romanos 8:32. Cualquier bien que recibimos de la mano de la providencia, tenemos que decir que nos viene por medio de la muerte de Cristo. Porque estamos unidos con Cristo, todo lo que recibimos de la providencia nos es hecho una bendición. Cuando estamos en Cristo tenemos más de lo que perdimos en la caída de Adán. Los ángeles son empleados en el reino de la providencia, son usados en el reino de la providencia, pero es Cristo quien les ordena. Quien quiera que sea el medio para hacerlas, cualquier bien, es el Señor Jesucristo quien da el mandato para que esto sea hecho. El cuidado de Cristo por los creyentes en Damasco detuvo a Saulo de destruirlos. Como Cristo nos abrió la puerta de las misericordias muriendo por nuestros pecados, así Él mantiene la puerta abierta, intercediendo siempre en la presencia de Dios por nosotros. Lo dice Apocalipsis 5:6 y Hebreos 9:24. Si esto no fuera cierto, cada pecado que cometemos pondría fin a las misericordias que tenemos, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Recordemos 1 de Juan 2, versículo 1 y 2. Las respuestas a todas nuestras oraciones nos son obtenidas por Jesucristo. Su nombre hace que sea imposible que el Padre nos niegue cualquier cosa que le pidamos conforme a su voluntad. Esto debe ser muy claro. Juan 15:16 nos lo dice, conforme a su voluntad. Consideremos cuánta es nuestra deuda
con nuestro querido Señor Jesucristo por este grande y glorioso privilegio. El pacto de la gracia asegura todas las bendiciones que nosotros disfrutamos en este momento, tanto nuestro pan de cada día como todas las demás misericordias espirituales. Este pacto es el Nuevo Testamento comprado por su sangre. Entonces, nosotros debemos agradecer al Señor Jesucristo por cada cosa buena que recibimos de este pacto. Entonces debemos tener una consideración muy cuidadosa de la providencia, ya que tiene un poder maravilloso para llenar el corazón de agradecimiento. ¿No es cierto que el Señor nos guía por su providencia cuando éramos solamente unos niños? ¿Y acaso no nos guardaba de los pecados y las miserias en las que muchos fuimos dejados en su momento? Entonces, de aquí en adelante, no debemos, dice Jeremías 3:4, ¿no le llamarás Padre mío, guiador de mi juventud? Entonces, pensemos en los cambios en nuestras vidas que han sido ordenados para nosotros. ¿Cuán mejores son de la manera en que nosotros los hubiéramos arreglado para nosotros mismos? O sea, que nosotros mismos no hubiéramos hecho un trabajo mejor que el de la providencia. Los pensamientos de Dios no han sido los nuestros, ni sus caminos los nuestros, dice Isaías 55:8. Nuestras propias ideas han sido sustituidas por mejores cosas con las cuales la providencia nos ha sorprendido. Cuando era necesario, un amigo fue motivado a ayudarnos o un lugar fue abierto para recibirnos. Entonces, cuando la providencia nos ha quitado estas cosas o nuestras necesidades de ellas terminaron, algún otro camino nos fue abierto. Pensemos en la ternura incomparable de Dios para con todo su pueblo. Comparemos los tratos de la providencia para con nosotros y para con otros. Quizás algunos de nuestra propia familia que no son creyentes, podemos ahí encontrar la diferencia y maravillémonos con la asombrosa gracia que hizo la diferencia. ¿No era Esaú hermano de Jacob?, dice Malaquías 1:2. Pensemos en la manera como la providencia ha tratado con nosotros, ha tratado contigo como creyente, y comparémoslo en la manera con la que nosotros nos hemos comportado hacia el Señor. Nosotros hemos hecho muchas cosas malas en el pasado y no obstante, no podemos acordarnos de haber recibido a veces ninguna otra cosa sino un bien de lo malo, de la mano del Señor. Y por último, comparemos los peligros y los temores con la forma en la que la providencia nos ha librado de todas nuestras angustias. A veces hemos vivido como si nubes negras han estado sobre nuestras vidas, sobre nuestra libertad o algún ser querido ha estado en peligro. Y hemos acudido al Señor en esta aflicción y Él proveyó una salida y Él nos libró de todos estos temores. Entonces, no vivamos nuestra vida tan aprisa que no tengamos tiempo de sentarnos y pensar acerca de estas cosas que hemos hablado. Entonces, consideremos en nuestro corazón estos maravillosos descubrimientos, el descubrimiento de la providencia de Dios. Entonces, finalizaremos con una cuidadosa observación de la providencia, cómo la providencia traerá paz a nuestras mentes. Observemos cómo la providencia trae paz a nuestras mentes. El salmista dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, dice Salmos 4:8. El salmista está determinado a que sus temores pecaminosos no le quitarán su paz interior. Encomendará todas sus preocupaciones a las manos paternas de un Dios fiel, quien ha hecho hasta ese momento todas las cosas para él. El salmista no quiere perder el consuelo ni de una sola noche de descanso. Dos cosas pueden destruir la paz en nuestras vidas. Consideremos esto. Primero, pensar demasiado acerca de las desilusiones pasadas. Y segundo, el miedo de sufrirlas en el futuro.
Mientras que pensamos acerca de la providencia, hay varias cosas que en forma natural ayudan a traer esa paz a la mente de todos nosotros, aun cuando las circunstancias que nos rodean sean inciertas. Por ejemplo, el poder supremo de la providencia sobre todas las cosas. Esto se ve en la vida de Jacob, por ejemplo. Él dijo a José: «No pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia», dice Génesis 48:11. Nada está fuera del poder de Dios en la providencia. En segundo lugar, la profunda sabiduría de la providencia. ¿Cuán frecuentemente hemos buscado que el bien viniera de algo que pareciera bonito, y hemos dado la espalda a algo que pareciera ser amenazador? Sin embargo, al fin, la providencia nos ha mostrado que el peligro estaba en lo que parecía hermoso, y el bien estaba en lo que más le temíamos. En tercer lugar, la obra de la providencia es nuestro favor en el pasado. Hasta aquí nos ayudó Jehová, dice 1 de Samuel 7:12. Él es el mismo Dios ahora como le fue en el pasado, y su fidelidad nunca falla. Cuando un creyente se vuelve descuidado en su vida espiritual, generalmente es el método de Dios preparar algo para disciplinarle hasta que su corazón sea humillado y hecho más santo. Entonces el Señor cambia la voz de su providencia y dice: «Vuélvete, oh rebelde Israel. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, y no guardaré para siempre el enojo». Lo podemos leer esto en Jeremías 12, versículo 12 y 13. Comparando la manera en que Dios trata con nosotros y la forma como lo hace con las demás personas o las demás criaturas, nos trae nuevas esperanzas. Él cuida de las aves del cielo, por quienes ningún hombre provee, y también por la hierba del campo. Podemos pensar en realidad que se olvidará de su pueblo quienes le son de mucho más valor. Esto nos lo recuerda Mateo 6, en el versículo 26 y el versículo 30. Pensar en el cuidado que la providencia tiene por los enemigos de Dios, alimentándolos, vistiéndolos y dándoles protección aun cuando están peleando en su contra, debería eso traernos paz a nuestras mentes, porque si aún así ellos son siendo provistos, ¿qué más será con nosotros? Entonces seguramente no fallará en proveer para el pueblo en quien ha puesto su amor, a quienes ha dado a su Hijo y para quienes ha preparado el cielo mismo. Entonces, una cuidadosa consideración de los caminos de Dios en su providencia hacia nosotros nos ayudará a incrementar la santidad de nuestras vidas. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordiosos en todas sus obras, dice Salmo 145, 17. A veces Dios usa personas malas para hacer lo que Él ha planeado, pero sus propósitos son siempre puros. Su santidad no es afectada por la pecaminosidad del ser humano, más de lo que el sol es afectado por la basura sobre la cual sus rayos brillan. Sus providencias nos detienen de pecar y así nos ayudan a ser más santos. Demasiada prosperidad pudiera enorgullecernos. Entonces, algunas cosas de las que pudiéramos desear no nos son concedidas. Quizás tengamos un cuerpo débil o enfermo y por este medio Dios nos detiene del mal que habríamos hecho si fuéramos sanos y fuertes. Pensemos bien esta situación. Si pecamos, nuestro Padre se enoja. Entonces, Él usa eventos providenciales para traernos nuevamente hacia Él. El poder de la sangre de Cristo nos limpia del pecado, pero la providencia nos lleva al punto en que admitimos cuán equivocados hemos estado y cuán correcto es Dios en disciplinarnos. David clamó: «Jehová, no me reprendas en tu favor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano». Salmos 38, 1, 2 lo dice. Entonces, llegamos a ver más claramente la maldad del pecado y somos advertidos contra pecar en el futuro. «He llevado ya castigo y no ofenderé ya más», dice Job 34, 31.
Cuán felices son aquellas providencias que hacen a toda persona temer al pecado. No importa si tales eventos nos traen consuelo o dolor. Incrementa nuestra santidad y nos acerca nuevamente a la presencia de Dios. Eso es lo más importante. Y finalmente, una consideración de la providencia de Dios será de gran ayuda para nosotros cuando lleguemos a la muerte. Cuando Jacob estaba muriendo, habló de los tratos de Dios para con él en las varias providencias de su vida. Josué también hizo lo mismo. Y la hora de la muerte será endulzada si pensamos en las diferentes maneras en que Dios nos ha mostrado su cuidado y su amor a lo largo de nuestras vidas. La hora de la muerte es frecuentemente el tiempo cuando muchas personas son atacadas por Satanás con horribles tentaciones. El diablo trata de hacernos pensar que Dios no nos ama ni se preocupa por nosotros. Pero el creyente realmente que recuerda los tiempos a lo largo de su vida cuando Dios ha contestado sus oraciones y le ha concedido lo que necesitaba, jamás creerá las mentiras de Satanás. Nosotros, cuando realmente somos creyentes, o un verdadero creyente dirá: Dios ha tenido un tierno y paternal cuidado para mí desde mi niñez. Y no me ha fallado hasta el día de hoy, y no puedo creer que me fallará ahora. Eso dice un verdadero creyente. Juan 13:1 nos dice: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte, dice Salmos 48:14. En la muerte, un creyente se encomienda a las manos de Dios y entra en un instante a aquel nuevo estado, el cual será muy diferente. Cristo nos ha dejado un ejemplo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, lo dijo en Lucas 23:46. Y Esteban, al momento de su muerte, dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu, en Hechos 7:59. Hay dos actos muy diferentes de fe, el primer acto y el último. El primero es un gran riesgo cuando la persona se echa a sí misma a la merced de Cristo. Y el último es también un gran riesgo cuando la persona se echa a sí mismo en el mar de la eternidad en base a las promesas de Cristo. Pero el primer riesgo es mucho más difícil que el último. O bueno, no vamos a llamarlo riesgo, vamos a llamarlo la primera decisión. La primera decisión es mucho más difícil que la última. Al fin de nuestra vida, o al fin de la vida de un creyente, éste ha llegado a conocer a Cristo como un amigo fiel, cuyas muchas visitas han sido dulces. Entonces, con mucha más certidumbre, puede un creyente arrojarse a los brazos de Dios, con quien ha platicado y ha caminado tanto en este mundo, que cuando apenas tomamos la decisión de vivir en Cristo, cuando aún teníamos mucha incertidumbre y no le conocíamos tanto como al final de nuestra vida. A la hora de la muerte, el pueblo de Dios recibe de la mano de Dios las últimas misericordias que tendrá de la mano de la providencia en este mundo. Tendremos que rendir cuentas por la manera que hemos usado todas las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Cómo podremos hacer esto si no tratamos de guardar un registro de ellas desde este momento, como un pequeño diario de todas las providencias y de todas las bendiciones que Dios nos ha dado? Es una gran recomendación esta. Llevemos un registro de todas esas providencias y de todas esas bendiciones que Dios ha hecho hasta este momento, todas las que recordemos hasta ahora, y sería bueno ir registrando todas las que sigamos recibiendo. A la hora de la muerte deberíamos tratar de dejar a los que se quedan atrás este buen reporte o este diario de la forma en la que Dios ha tratado con nosotros en esta vida. Como Josué dijo en sus últimos discursos al pueblo: «He aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, y no ha faltado ninguna de ellas». Lo dice Josué 23:14. Y finalmente, en la muerte,
comenzamos una vida de alabanza y agradecimiento, y entraremos al mismo trabajo feliz y eterno de los ángeles. No se tiene ninguna duda de que la providencia en las cuales estuvimos involucrados en este mundo serán una parte de aquel himno que entonaremos en el cielo. Entonces, vayamos afinando nuestras lenguas y nuestros corazones y nuestras gargantas mientras estamos aquí y meditemos diariamente en lo que Dios ha sido para nosotros y lo que ha hecho por nosotros. Qué hermosa lección hemos tenido el día de hoy. Y finalmente, me gustaría recordar esta otra parte. Lleva un registro de todas esas providencias y bendiciones que has tenido a lo largo de tu vida, para que al final de nuestra vida podamos dejar ese diario y ese recuerdo a todos aquellos que se están quedando en este mundo y puedan ver y recordar las misericordias que compartieron también junto con nosotros y que no tuvieron conciencia de ellas en su momento. Pues bien, hermanos, amigos, nuevamente el tiempo se nos ha terminado y con gran gozo, pues, me llevo todas estas lecciones porque generalmente también yo soy el que más aprendo de ellas. Y pues espero que tu corazón, tu mente, haya sido alcanzado como lo fue alcanzado el día de hoy, el mío. Te dejo mi número de contacto nuevamente por si gustas conocer un poco más de esto o tener este documento. Mi número de WhatsApp es 449-155-1768. Alex Collazo, para servirte. Estoy aquí con gusto compartiéndote este estudio en el siguiente capítulo. Si Dios nos lo permite, nos seguimos escuchando primero Dios. Hasta pronto. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa Conociendo la Palabra de Dios con Alex Collazo. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón. Compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.